A ver, imaginamos la escena por un momento. Santa Rita Tlahuapán, en el estado de Puebla. Una multitud rodea a un hombre. Se oyen gritos, hay una furia palpable. Lo acusan de un crimen. Lo golpean, lo queman vivo. Cuando las autoridades finalmente logran intervenir ya es demasiado tarde. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuál fue el delito que mereció una sentencia así? Una sentencia de muerte ejecutada por sus propios vecinos, además. Exacto. Las fuentes que analizamos hoy reportan que el presunto crimen fue robarse 2 brócolis. Dos. Y esto nos lleva a una pregunta, pues, inevitable y muy incómoda. ¿Qué se tiene que fracturar en una sociedad para que la vida de una persona valga menos que 2 brócolis? Es una pregunta que, híjole, resuena en todo el país, porque este no es un caso aislado. Es la manifestación más extrema de un fenómeno que, pues lejos de disminuir, está creciendo. Y normalizándose, que es lo peor. Y normalizándose. Cada caso parece que nos desensibiliza un poco más ante el siguiente. Justo, para combatir esa normalización, hoy vamos a sumergirnos en el tema de los linchamientos en México. Y para guiar esta exploración, nos vamos a basar en 2 investigaciones académicas muy reveladoras. Una nos da un panorama nacional, como una radiografía buscando patrones estadísticos para entender qué factores de riesgo convierten una turba en un pelotón de fusilamiento. Y la otra es un estudio increíblemente detallado que se centra exclusivamente en el estado de Puebla. ¿Qué es el epicentro? Es el epicentro de este fenómeno en todo el país. Es, digamos, el laboratorio donde, lamentablemente, se pueden observar todas las variables de esta violencia. Así es. La misión de hoy es desentrañar las causas de esta llamada justicia por mano propia. ¿Es un problema rural, urbano? ¿Qué papel juegan la pobreza, la desconfianza y, sobre todo, la respuesta o la ausencia del Estado? Bueno, creo que para empezar habría que definirlo bien, ¿no? Sí, por favor. Empecemos por lo más básico, porque creo que todos tenemos una imagen mental de un linchamiento, pero los estudios son muy precisos. Y esa precisión es clave para no confundirlo con otras formas de violencia. O sea, no cualquier riña o asesinato grupal es un linchamiento. Los académicos establecen 4 criterios que deben cumplirse. Ok. El primero es obvio. Tiene que ser un acto de violencia física. Claro, no es solo un juicio popular verbal. Segundo, y esto es muy importante, es perpetrado por un grupo de civiles. Civiles. No hablamos de abuso policial o de acciones de, no sé, grupos armados organizados. Es la gente común. Exacto. El tercer criterio es la motivación. La violencia se dirige contra presuntos malhechores. Y la palabra presuntos aquí es clave. Claro, porque la certeza de la culpa es irrelevante. Basta la acusación, el rumor. Y el cuarto, que para mí es el que le da su carácter tan particular, es que implica una demostración pública. No es un asesinato que se comete en secreto, es un espectáculo. Es un ritual que debe ser visto. Exactamente. Ese carácter de espectáculo público tiene una carga simbólica enorme. Es un mensaje. ¿Un mensaje para quién? Para la comunidad y sobre todo para el Estado. Pero antes de meternos en el simbolismo, creo que hay que entender la magnitud del problema. El proyecto Lynching in Latin America, que recopila datos de toda la región, encontró que para 2019, México ya concentraba 1 de cada 3 linchamientos reportados. 1 de cada 3. Híjole, qué cifra. Somos, para nuestra desgracia, el país con mayor incidencia. Sí. Y si le hacemos zoom a México, el panorama se vuelve todavía más preocupante. Y ahí es donde entra Puebla. El foco rojo. El foco rojo del país, totalmente. Entre 2010 y 2021, Puebla acumuló casi la mitad, el 49.7%, de todos los casos a nivel nacional. Casi la mitad. Para que nos demos una idea, en ese periodo se documentaron 917 eventos en el estado. Y esto incluye tanto los consumados, los que terminaron en muerte, como los intentos. 917. Es un promedio de casi un intento de linchamiento cada 4 días. Solo en un estado, solo en Puebla. Esto nos obliga a mirar a Puebla no como una anomalía, sino como un caso de estudio crucial. Y aquí es donde las fuentes revelan algo que a mí de verdad me voló la cabeza. Una paradoja geográfica. Sí, es muy sorprendente. Yo honestamente hubiera pensado que esto era un fenómeno exclusivo de comunidades aisladas, ¿sabes? En la sierra.
Es la intuición de casi todos, pero los datos cuentan otra historia, una mucho más compleja. Resulta que la mayor cantidad de eventos, incluyendo los intentos, ocurren en las zonas urbanas. En las ciudades. En las ciudades. La capital, Puebla de Zaragoza, concentra por sí sola el 40.2% de todos los casos del estado. O sea, el lugar donde más ocurren estos estallidos es la ciudad, donde se supone que hay más estado, más policía, más ojos. ¿Por qué? Bueno, la hipótesis más fuerte es que las ciudades, al tener mayor densidad poblacional, también tienen mayor incidencia de los delitos que son el detonante, como el robo. Claro, más gente, más oportunidades para el delito y, por tanto, más detonantes para la furia. Pero aquí viene la otra cara de la moneda, la paradoja real. A ver. Aunque en las ciudades hay muchos más intentos, la letalidad es dramáticamente mayor en el campo. El 85% de los linchamientos que terminan en la muerte de la víctima ocurren en zonas rurales. 85%. ¡Qué fuerte! Es una diferencia abismal. Entonces, en la ciudad la gente explota más seguido, pero en el campo la explosión es mucho más mortífera. La conclusión es que la presencia institucional en las ciudades, aunque sea deficiente, funciona como una red de seguridad. Hay más patrullas, los medios llegan más rápido. Exacto, la ayuda está físicamente más cerca. De hecho, el estudio señala que el 95% de las víctimas en tentativas urbanas son rescatadas con vida. ¡Wow! No existe o es tan delegada que se rompe al primer tirón. Y esto conecta perfecto con los 3 factores de riesgo que el Estudio Nacional identificó. Son 3 predictores de que un linchamiento terminará en muerte. El primero, el tamaño de la población. En localidades con menos de 7,000 habitantes, la probabilidad de que la víctima muera se disparar casi 7 veces. 7 veces. Es un multiplicador enorme. En un pueblo pequeño no hay anonimato ni para el acusado ni para los agresores. La presión social es inmensa. Y la autoridad es una figura lejana, casi mítica. El segundo factor es la intervención policial. Si la policía no interviene, el riesgo de muerte se cuadruplica. Se cuadruplica. Y el tercero, que me parece que es el nudo de todo el problema, es la coordinación política. Si no hay coordinación efectiva entre al menos 2 de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, el riesgo se duplica. O sea, estamos hablando de abandono puro y duro. Totalmente, exacto. La palabra clave es abandono. De hecho, esto se conecta con un concepto académico que lo describe a la perfección: las zonas marrones. ¿Zonas marrones? El politólogo Guillermo O'Donnell acuñó este término para describir esos territorios donde el Estado, existe en el mapa, pero su presencia es tan débil que no puede garantizar el monopolio de la justicia. Son como zonas grises donde la autoridad del Estado se desvanece. Y en ese vacío, la gente crea su propia ley. Una ley perversa, sí. La turba impone su propia legalidad, inmediata, brutal y espectacular. Y esto nos lleva a otro punto crucial que las investigaciones desmontan: el mito de los usos y costumbres. Ah, claro. La narrativa conveniente de que esto es algo primitivo, ajeno a la sociedad moderna. Son cosas de ellos, se dice. Pero la evidencia es contundente y dice exactamente lo contrario. El análisis nacional encontró que solo el 10% de los casos ocurrieron en localidades con mayoría de población indígena. Solo el 10%. Y el estudio de Puebla es aún más demoledor. Menos del 1% de los linchamientos sucedieron en ayuntamientos que se rigen formalmente por ese sistema. Menos del 1%. El dato es demoledor para el prejuicio. Lo que es fascinante es que el fenómeno parece estar más ligado a la frustración con el sistema de justicia formal del Estado, que es retributivo. Un mal se paga con otro mal. Exacto, y no tanto con las prácticas de justicia de comunidades originarias, que suelen ser restaurativas, buscan reparar el daño. Confundir ambas cosas es, en el mejor de los casos, ignorancia. Y en el peor, una forma de estigmatización. Ok, entonces, si no son los usos y costumbres, ¿qué detona esta violencia? Ya mencionamos que el robo es el pretexto más común. Es el detonante más frecuente en número de casos, sí. El robo de un celular, una cartera. Pero no es el que provoca los desenlaces más fatales. No necesariamente. Ahí es donde entra otro concepto de los estudios, el de pánico moral. ¿El pánico moral?
Exactamente. Los linchamientos más sádicos y letales suelen ser provocados por rumores, Muchas veces infundados. casi siempre, esparcidos como pólvora por redes sociales o WhatsApp sobre crímenes que tocan las fibras más sensibles, especialmente el secuestro de menores. La idea del robachicos es un arquetipo potentísimo. Que puede convertir a un par de encuestadores o a unos turistas en monstruos. Monstruos a los que hay que aniquilar. Y esto nos regresa al punto de la desproporcionalidad. Volvamos al caso del hombre linchado por 2 brócolis. Es evidente que el castigo no tiene ninguna relación con el delito. Nunca se trató de los brócolis. El acto no busca impartir justicia en un sentido legal. Funciona más bien como una catarsis social. Una válvula de escape. Sí, en el linchamiento se libera toda la frustración acumulada por la precariedad, por la impotencia, por la percepción de que los verdaderos criminales gozan de impunidad. O sea, el robo de los brócolis es la gota que derrama un vaso lleno de rabia y abandono. Precisamente. El linchamiento se convierte en el único momento en que esa comunidad que se siente ignorada siente que tiene el control sobre algo. El estudio de Puebla lo dice con una frase potentísima. Es una metástasis de la crisis de legitimidad del Estado. ¿Qué frase? El cáncer no es el acto en sí, sino la enfermedad sistémica que lo permite. Que lo nutre. Frente a esta metástasis, es inevitable preguntarse por la respuesta institucional. En Puebla, en 2019, se creó el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos. Sí. ¿La respuesta burocrática? Suena a eso, pero ¿en qué consiste? Sobre el papel es un intento de poner orden en el caos. El objetivo es coordinar a la policía municipal, la estatal y a las autoridades locales. La prioridad, según el documento, es la negociación. Negociar para disuadir a la multitud y rescatar a la víctima. Sí, evitando el uso de la fuerza pública. A ver, en papel suena lógico. Llegar, dialogar, rescatar. Pero me cuesta mucho imaginar un puñado de policías tratando de negociar con 200 personas enfurecidas. ¿Qué pasa en el terreno? La realidad en el terreno pues muestra fallas muy graves. Las investigaciones documentan casos donde la autoridad fue alertada a tiempo, pero simplemente no pudo o no quiso ingresar a la comunidad. ¿Argumentando qué? A veces por su propia seguridad. Hay un caso donde la policía municipal llegó, vio la magnitud de la turba y se retiró para evitar una confrontación mayor. Dejando a la víctima a su suerte. A su suerte. En otros casos, la notificación a la fiscalía fue tan tardía que cuando llegaron ya no había nada que hacer. Y ahí todo se conecta de nuevo. Uno de los factores de riesgo estadísticos era, precisamente, la descoordinación. Exacto. Y esto plantea una pregunta clave. Si este protocolo se implementó en 2019 para mejorar la coordinación, y los estudios posteriores siguen encontrando que la descoordinación duplica el riesgo de muerte, ¿qué nos dice eso? Que no está funcionando. Nos dice que su aplicación en el terreno es, en el mejor de los casos, un fracaso. Las reglas existen, pero no se están traduciendo en acciones efectivas. Y eso nos lleva a la siguiente etapa, la justicia posterior. Asumiendo que el linchamiento se consuma, ¿se castiga a los responsables? La Fiscalía de Puebla los tipifica como homicidio calificado en pandilla y reporta que entre 2019 y la fecha de uno de los informes se habían judicializado 26 casos. Espera, 26 casos judicializados frente a los 917 eventos registrados. Sí. Eso no es impunidad. Es prácticamente una garantía de que no te va a pasar nada. La brecha es gigantesca. Evidencia una impunidad operativa masiva. Y el principal obstáculo es la naturaleza misma del crimen. La responsabilidad se diluye en la turba. Es casi imposible probar quién dio el golpe fatal, quién roció la gasolina. Cuando hay cientos de personas involucradas. Y a eso súmale el pacto de silencio. Claro. Cuando la comunidad legitima el acto como justicia vecinal, colaborar con las autoridades se percibe como una traición. Los testigos no hablan. Se cierra el círculo perfecto de la impunidad. A ver, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? Lo que estas investigaciones demuestran es que los linchamientos no son actos de barbarie aleatorios. No, para nada. Son la manifestación de una profunda crisis de autoridad y tienen patrones muy claros y predecibles. Y es crucial entender que la violencia no es la causa, sino la consecuencia.
La consecuencia del abandono. Exacto. La letalidad, como vimos, se concentra en esas pequeñas comunidades donde el Estado está funcionalmente ausente, donde la policía no llega y donde la desconfianza es la norma. Y hay que subrayar esto. No se trata de que existan comunidades violentas por naturaleza. Nadie nace queriendo quemar vivo a su vecino. Se trata de las consecuencias del abandono estatal sistemático. Claro. Cuando las instituciones que deberían dar seguridad y justicia fallan una y otra vez, la gente, por desesperación y furia, crea sus propias alternativas. Y esas alternativas suelen ser brutales. Para cerrar, hay una última idea que extrajimos de las fuentes y que me dejó pensando mucho. Hablan de la tecnología. Señalan algo paradójico. Lejos de ser un inhibidor, las cámaras de los celulares a menudo solo sirven para documentar la violencia en tiempo real, sin poder prevenirla. Se convierten en una documentación pasiva del horror. Una crónica en vivo. Pero va más allá. Cuando esos videos se difunden en redes sociales, pueden terminar contribuyendo a una apología del delito, a una celebración de la violencia. Y esto plantea una última pregunta para reflexionar. En nuestra era hiperconectada, es posible que la tecnología, en lugar de ser una herramienta de prevención, esté en realidad amplificando el problema al convertir el castigo público en un espectáculo viral, normalizando aún más esta violencia. Exacto. Convierte la justicia, o la falta de ella, en un producto de consumo viral. Y eso nos lleva a un territorio nuevo y muy peligroso. La turba ya no solo actúa para sí misma, sino para una audiencia global invisible, buscando una validación digital para su brutalidad,